Continuamos con la primera ponencia denominada Capitalismo Consciente y Trazabilidad Alimentaria por el ponente internacional de Brasil, Thomas Eckschmidt, ejecutivo corporativo internacional durante 10 años, consultor con experiencia en 20 países. Él tiene 12 premios emprendedores y 4 patentes registradas. Es además el creador del término capitalismo consciente y su nueva actividad empresarial denominada Viaje Consciente de Negocios tiene una presencia en Israel, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Perú, Australia y Portugal. Su propósito es acelerar el cambio hacia un ecosistema empresarial más consciente y, por lo tanto, ofrecer un programa de certificación para preparar a los profesionales y que puedan asumir el desafío de ayudar a las organizaciones a cambiar su trayectoria. Cuenta con más de 600 profesionales certificados en 5 países diferentes. Él además tiene una charla TED con más de 240,000 visitas y una multitud de entrevistas y artículos en inglés, español, portugués y hebreo. Bienvenido, Tomás. Segundo Simposio Internacional Innovación y Emprendimiento. Thomas Eckschmidt, Conscious Capitalism, Ejecutivo Corporativo Internacional durante 10 años. Hola, mi nombre es Thomas Eckschmidt. Soy fundador del movimiento Capitalismo Consciente en Brasil, en Perú, también apoyador del movimiento en varias partes del mundo, autor de 21 libros, pero estoy aquí a hacer una invitación muy especial para el segundo Foro Internacional de Innovación y Emprendimiento. Mi objetivo es invitarles para conocer qué es el emprendimiento, qué es la naturaleza de un emprendimiento, cómo empezamos, dónde viene la expresión de emprender. Vamos a compartir cómo se despierta el espíritu del héroe del emprendedor, así bajo la filosofía capitalismo consciente. Y les voy a compartir un poco de mi historia de emprendimiento. Soy exproductor rural, ingeniero, hice trabajos en toda Latinoamérica en el área de trazabilidad alimentaria, entonces conozco mucho el área de campo, así como el área urbana y el área de negocios. Les invito para participar noviembre 10 el segundo Simposio Internacional de Innovación y Emprendimiento. Ahí nos vemos. Un abrazo. Evento sin costo. Inscríbete. simposioinnovación.isinov.edu.co. Hola, gracias. Ya estoy, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, emocionado. Gracias por todos que aportaron a que eso pase, ¿no? Para que funcione. Tengo mi presentación. Si pueden poner la presentación a compartir para que empecemos nuestra historia. Bueno, voy a hablar de un tema muy interesante, despertar del espíritu heroico del emprendedor, ¿no? ¿Por qué es el espíritu heroico? Porque salimos de una zona de confort hacia hacer algo diferente, cambiar. Y eso comenta un poco mi historia, ¿no? A mí me gusta siempre empezar una pregunta. ¿Cuál es el sentimiento cuando uno piensa en capitalismo? ¿No? Piense un poquito, 10 segundos, ¿cuál es el primer sentimiento que viene cuando hablamos de capitalismo? Y el sentimiento naturalmente no es un sentimiento positivo. Aquí tenemos, por ejemplo, una respuesta de una otra sesión y los sentimientos, las palabras que vienen normalmente son palabras más negativas. La intención de este momento es demostrar que la naturaleza del capitalismo es buena. Lo que la hace mal son algunos problemas que nos quitan del rumbo de un negocio más consciente, de principios más conscientes. ¿Está bien? Entonces, me gusta empezar también presentando que la forma que sentimos en relación al capitalismo causa problemas muy serios. De la perspectiva global, las empresas tienen una credibilidad muy baja, de las más bajas de los últimos 10, 20 años. Entonces está alrededor de 20, 30%. La gente cree que las grandes instituciones pueden hacer algo bueno, apenas un 20%. Apenas mejor que las instituciones gubernamentales. Eso es una noticia muy importante porque eso significa que nosotros como organizaciones gubernamentales o privadas no estamos generando el valor que necesita el mundo, que necesita la gente. Ahora, cuando miramos dentro de las organizaciones, también hay un gran reto porque apenas
una tercera parte, apenas 30%, están comprometidos. El 70% básicamente no hace nada o trabaja en contra. Imagínate, eso también es una encuesta global, anual, un promedio del mundo que hace Gallup. Y eso significa que el potencial que es de pérdida de valor que se genera por la falta de compromiso de los que trabajan en las organizaciones es tremendo. Y eso nos hace que de la perspectiva del individuo estamos cada vez más haciendo trabajos voluntarios, trabajando gratis, porque estamos buscando un sentido, una razón para el trabajo que hacemos. Entonces, como el trabajo con sueldo no nos llena, no nos trae valor, vamos a buscar trabajo voluntario. Para que tengan una idea, son 140 millones de voluntarios en el mundo. Eso es un montón de gente, casi el 9º país más populoso del mundo. Quizás voluntaristán, ¿no? Pero todo eso nos lleva a una pregunta muy profunda, ¿no? ¿Qué está pasando con el capitalismo que podría ser bueno, ¿no? Y no es. Entonces, mi origen, yo viví en finca mucho tiempo, con mis primos, mis tíos, y mi papá tuvo una finca. Y entonces tengo una historia de trabajar en el campo. Luego del campo me salí a una formación en ingeniero, soy ingeniero civil, y mis primeros 10 años de trabajo fueron en 8 empresas multinacionales. Accor, que es de hotelería, Kodak, que ya no existe más, Procter & Gamble, que es bienes de consumo, y otras más. Y esto me cambiaba de empresa todo el tiempo. Y en esta época, una lección para los que están escuchando, yo hacía una lista de las cosas que no quería hacer más. No me gustaba cómo trabajaba en esta empresa, me cambiaba de empresa. No me gustaba trabajar en esta, me cambiaba de empresa. Entonces, es muy interesante porque esa es una estructura. El mundo corporativo te aporta todo. Tiene gente para hacer cada una de las tareas. Entonces, entras a hacer tu tarea y cuando necesitas apoyo hay más gente. Es una organización muy diferente, ¿no? Luego, pasado 10 años de este cambio, de este nómada empresarial, o muchos que me decían, yo era un millennial anticipado, antes de época, ¿no? Luego me hice una maestría, un MBA ejecutivo, y me fui a trabajar de consultor. Entonces cambió mi camino, ¿no? Empecé a cada 3 meses, 6 meses, estaba con otro proyecto, otra empresa, otro equipo. Entonces me cambiaba automáticamente. Y en esta época no lo reconocí en el momento, pero me quedé 10 años haciendo eso porque vivía mis valores, cosas que eran importantes. Antes tenía la lista de las cosas que no me gustaba y inconscientemente me quedé más tiempo en esta actividad, pues vivía exactamente lo que era importante para mí. Libertad, siempre estaba en otras partes. Retos, desafíos nuevos, siempre un proyecto nuevo, un equipo nuevo, un cliente nuevo, me presentaba esto y estar aprendiendo constantemente. Entonces, antes me cambiaba de empresas para seguir aprendiendo y ahora seguía aprendiendo naturalmente por los distintos proyectos. Y el tercero acto de mi vida, salí a emprender. Entonces, en este momento de emprendimiento tienes que hacer de todo. Cambias el sombrero de acuerdo con la necesidad. Vas a hablar con el cliente, vas a hablar con los empleados, vas a hablar con el proveedor, vas a hablar con el desarrollo de la plataforma, del sistema, trabajos internos, externos. Entonces, ahí tienes que bailar de acuerdo con la música, ¿no? Es muy interesante este proceso porque me tardó mucho a reconocer mi propio camino y apenas a través del emprendimiento, y me metí en el emprendimiento porque era para hacer algo que nadie había hecho, trazabilidad alimentaria, 2006 en Brasil. Era algo que podría aprender mucho, un gran reto, podría aprender mucho y me traería la libertad que quería, ¿no? La libertad de emprendimiento. Trabajas cuando quieres, pero si no trabajas no ganas. Pero igual manejas tu libertad, tu espacio, tu tiempo. Eso me lleva a la cuestión de trazabilidad. ¿Qué es trazabilidad, no? Entonces, mucha gente tampoco tenía idea qué significa trazabilidad. Conectar la cadena de producción de alimentos. Y eso fue empezando. Entonces, lo que me llevó a empezar un emprendimiento fueron mis valores. Fueron las cosas que vi en un emprendimiento que me podrían hacer feliz.
las cosas, no haciendo listas de los negativos, reconociendo lo que es importante para mí, pero naturalmente me llamó el emprendimiento por eso. Y entrando en la cuestión de emprendimiento, cuando empezamos eso, no teníamos un propósito, teníamos una creencia. Y la creencia era que el camino del resultado depende de todos. Y eso asociado a la trazabilidad, que significa que conectamos el productor, el distribuidor, el minorista y el consumidor. Y el consumidor al final vuelve a conectarse con el productor. Están toda la cadena conectada. Entonces, ¿cuál era el camino y cuáles eran los resultados que quería la gente? Como esto era una idea muy nueva, teníamos que salir a evangelizar el mercado. Entonces empezamos a publicar libros en inglés, en español, en portugués, para que el mercado conociera cuál es nuestra idea, cuál es nuestra intención, cuál es nuestra causa, qué estamos acá haciendo, cuál es el cambio que estamos proponiendo en el mundo. Y para eso, ¿qué hacíamos? Que desarrollamos sistemas de trazabilidad, control de calidad, control de campo, auditoría. Y estos sistemas, la intención era que generarían resultados. ¿Qué resultados son estos? Gestión de riesgo, mejora de calidad, aumento de eficiencia, gestión de recursos, más consistencia de los trabajos, de la producción. Entonces, esto es el ciclo virtuoso que empezamos a tratar. Y bajo eso fue cuando descubrí que yo era un capitalista consciente inconsciente, ¿no? Porque dentro de estos principios miraba otra, como se dice, los nombraba diferente y por falta de conciencia no tenía claro cómo mis tomas de decisiones aportaban al futuro de mi negocio. Bajo a este proceso virtuoso teníamos 3 puntos muy importantes. Generar contenido, porque estamos evangelizando al mercado. Atención al cliente, fundamental, porque el cliente no conoce lo que está trabajando, entonces teníamos que estar muy atentos, muy cerca del cliente. Y al final, la tecnología, ¿no? Porque todo eso estaba basado en tecnología. En 2004, 2006, la Internet todavía era muy difícil en el campo, hoy ya es mucho más fácil. Pero esa es la estructura de nuestro negocio, bastante sencilla, muy poca conciencia de lo que estamos hablando de la perspectiva de un negocio consciente. Lo que es interesante cuando hablamos de negocios conscientes, miramos a las organizaciones que están ahí afuera con mucho suceso y de una forma más o menos consciente trabajan con principios muy parecidos con del emprendimiento que empecé, ¿no? ¿Qué tienen estas empresas? Tienen una gran causa. Miran al mercado con un trabajo colectivo donde todos participan para generar valor, no apenas riqueza o lucro a los inversionistas, pero también una riqueza general en múltiples dimensiones. ¿Qué significa eso? Estas empresas están trabajando con 4 fundamentos. Propósito evolutivo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué existen? Y mantenerse fiel a esta idea. Integración, interdependencia de los stakeholders. Cuando trabajamos en el campo, reconocemos que está todo conectado, ¿no? Y la verdad es que en el mundo de negocios también está todo conectado. No voy a tener un proveedor fuerte si no tengo un proveedor fuerte, no voy a ser una empresa fuerte. Luego, liderazgo de servir. Lideramos una transformación, pero sirviendo al ecosistema, no sirviendo al personal, a la cuenta del banco, al resultado financiero. Y eso nos permitió crear una cultura muy fuerte, una cultura responsable, una cultura de alto impacto. Y eso es una organización consciente. Yo reconocí al leer la primera vez Capitalismo Consciente que era un capitalista consciente inconsciente, porque reconocí estos principios, pero no los mantenía en mi radar. Entonces, muchas veces tomaba decisiones de ego, decisiones de corto plazo, decisiones financieras que no nos aportaron en el largo plazo en el desarrollo del negocio. Entonces, vamos a ver, ¿qué es el propósito? Cuando hablamos de propósito, más sencillo es siempre empezar por propósito de las profesiones. Propósito del maestro, del profesor. Enseñar, esa es la primera idea. Pero ahora en pandemia reconocemos que el maestro no es más enseñar, ¿no? Porque estamos lejos, no estamos conectados.
El propósito del maestro tiene que evolucionar. Era enseñar cuando el maestro era el único que tenía el conocimiento. Ahora el conocimiento está en YouTube. Entonces, cuando el maestro no enseña, te vas al YouTube y lo aprendes. Entonces, el maestro tiene, o el profesor tiene un rol muy diferente. El propósito tiene que actualizar, tiene que conectar, hacer que el conocimiento vea la aplicación y la gente tenga interés, los alumnos tengan interés en seguir aprendiendo. Bueno, ya en una empresa, me recuerda mi empresa, misión y visión. Pasamos 2 días hablando de misión y visión y luego al azar elegimos una, va a ser misión, la otra va a ser visión. Ahora viene Thomas y dice, hay que tener propósito, misión y visión. ¿Qué significa eso? Propósito es el porqué, la causa. ¿Por qué hacemos algo? ¿No? Luego, la misión es cómo lo hacemos. ¿Cuál es la diferencia? La forma de ejecutar eso. Y la visión es lo que queremos hacer, dónde queremos llegar. Y la visión no es ser el número 1, pero es una visión que tiene que ser inclusiva, porque si yo soy número 1, alguien va a ser 2, 3 o 4. Entonces, muchas empresas trabajan de afuera para adentro, hacia adentro, ¿no? Algunas que reconocen la fuerza, el potencial de trabajar de dentro hacia afuera. Y eso es el gran cambio. No apenas decir, mira, mi visión es ser número 1, ¿cómo lo hago? Expandiendo a todos los territorios del mundo y es como el juego de War, ¿no? Los juegos de Monopoly, estas cosas. Y cuando empiezas de adentro hacia afuera, ¿qué pasa? Es que tienes una causa. ¿Por qué vas y cómo lo haces y dónde quieres llegar? ¿Está bien? Entonces, propósito es la causa. ¿Por qué? Define la diferencia que queremos causar en el mundo. La misión es la estrategia. ¿Cómo voy a salir donde estamos, de la situación actual, a nuestra visión de mundo? Es el cómo salgo, cómo voy a alcanzar nuestros resultados. Y la visión es cómo va a ser el mundo después que alcancemos nuestro propósito. ¿Está bien? Vamos a hablar de esto otra vez. Es una visión social, ¿no? El segundo fundamento es el liderazgo. La única cosa que es garantida en el mundo del punto de organización es que la fricción, confusión y bajo desempeño. El líder que debe ser, muy rápido, el líder que ya no sirve de ser el primero, el que comanda y controla, pero el que está en el medio, que inspira, que educa, que transfiere a los otros enseñanzas para que se mantengan. Entonces, el líder tiene que inspirar para atraer el talento y educar para mantener el talento cerca. La gente ya no sigue si no sigue aprendiendo. Y lo más interesante es que la fuerza bruta que marcó el desarrollo, el progreso del siglo pasado, ya no sirve. Tenemos que equilibrar valores masculinos y femeninos. ¿Qué significa eso? Tenemos que ser competitivos, pero también cooperativos. Tenemos que tener eficiencia, pero participación. Tenemos que ser individual, reconocer la individualidad, pero reconocer también el poder de la colectividad. Mirar a resultados financieros porque nos mantienen vivos, ¿no? Pero también hay que mirar creación de valor. Por eso la credibilidad de las empresas, las grandes instituciones está baja. No hay creación de valor. Y al final hay que ser egocéntrico y ecocéntrico. Es como el avión, que dicen primero pones la mascarilla en ti y luego ayudas a los demás, los que están a tu alrededor. Entonces, para que tenemos que tener sostenibilidad financiera económica para poder a largo plazo mantener y apoyar y auxiliar a los que están a nuestro alrededor. Entonces, este es el segundo fundamento. El tercer fundamento es reconocer dentro de nuestra cadena de valor el eslabón más débil es donde se va a romper nuestro negocio. Lo puedo cambiar, ¿no? El proveedor, el cliente, los empleados, la comunidad del entorno, o puedo mezclar donde están. Siempre se va a romper ahí en el medio, en el eslabón más débil. ¿Cómo funciona eso? Eso es el ejemplo de un minorista en Estados Unidos, Whole Foods, que mira 5 puntos más importantes de su cadena de abasto. La felicidad del equipo, asociación con proveedores, clientes satisfechos, investidores motivados y luego se puede dar una atención a la comunidad del medio ambiente. ¿Qué pasa cuando los equipos están felices? Están motivados, buscan innovaciones, mejores servicios, mejores asociaciones con proveedores. Los proveedores nos proponen productos de mejor calidad, de más valor. Los clientes están más satisfechos, compran más, generan mejor ingreso, más ganancia, más lucro.
Los inversionistas están más felices, tienen más fácil ofrecer ciudadanía corporativa, voluntariado, donaciones, y estas donaciones a nuestro ecosistema generan una mejor satisfacción y realización del trabajo del equipo. El equipo se siente reconocido por la comunidad y luego vuelve más motivado. Muchas empresas fallan en esta parte. Entonces van a sembrar árboles en África. Bueno, la gente no sabe dónde está el trabajo voluntario, la donación no lo ve, la equipo no se siente reconocida por el ecosistema y ahí falla el ciclo virtuoso. Ese es el gran cambio de mentalidad. Somos un ecosistema y cómo manejamos el ecosistema de una forma generar valor a todos. Luego, el gran diferencial de nuestro negocio no es un producto, una estrategia, porque podemos entrar a Google, si vamos a vender vasos desechables negros, entro a Google, ¿cuál es la mejor estrategia de precio? ¿Cuáles son los mejores canales de distribución? Google me contesta todo, pero eso no va a ser la mejor empresa, porque la mejor empresa es una que te deja un tatuaje emocional. No un tatuaje de un producto o un servicio de mi primer comida fast food, mi primer celular, mi primer correo electrónico. No, el tatuaje digital es tan poderoso, el tatuaje emocional es tan poderoso que la gente se comporta en favor de tu causa. Eso es la responsabilidad, la cultura responsable. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Harley Davidson. Los proveedores tienen el tatuaje de Harley Davidson. Los empleados, los clientes, los que tienen la moto Harley Davidson tienen el tatuaje. Hasta los que todavía no tienen la moto dicen, ya tengo mi moto, ya tengo mi tatuaje, me falta apenas la moto. Entonces, eso es la importancia, el poder de una idea, de una causa y de crear una cultura que es en favor de esta causa, donde todos los grupos de interés sienten, valoran, reciben valores no apenas financieros, pero valores emocionales, sociales. Y más importante que eso, el líder trabaja para el ecosistema, no para su bolsillo, para el saldo de su cuenta bancaria. Y un ejemplo fuerte de cultura es esto, el Carnaval de Río. São Paulo intenta hacer un carnaval fuerte, es bonito, pero no es emocionante. El Carnaval de Río, la gente trabaja 365 días al año por un día de fiesta, quizás 1 hora y cuarto, una persona que pasa en 10 minutos, pero ahí están, mirando, escuchando. Los rituales de celebración son muy importantes para darle fuerza a la cultura, ¿no? Entonces, cuando ves los Harley Davidson, salen como 10,000 motos a hacer los rallies, encuentros y apenas salir juntos, ¿no? Son los rituales. Eso hace una gran cultura. Y la conciencia es algo muy interesante. Es algo infinito. No es un juego finito como un juego de fútbol. Empieza, tiene 90 minutos, quizás 5 o 10 minutos más, pero tiene un cierre. Este juego de conciencia es infinito. Cuanto más subes, más lejos puedes mirar. Entonces, las prácticas de hoy pueden ser adecuadas a nuestro conocimiento hoy. Mañana miramos, aprendemos más y evolucionamos las prácticas. ¿Está bien? Y eso lo que vemos es que estas empresas que trabajan bajo estos principios, con compasión, amor, afecto, alegría, alma, son valores más de familia, ¿no? Y nuestros libros que nos publicamos ahora, hay una historia colombiana, todos somos líderes, de una empresa muy interesante de hidrocarburos. ¿Cómo una empresa de hidrocarburos puede ser consciente? Puede, porque un día no va a haber más hidrocarburos, la prospección, pero en cuanto hay el trabajo con hidrocarburos, podemos hacer algo diferente. Entonces, ahí hay una historia. Detrás de estas historias, lo que notamos es que las empresas que practican estos principios, a largo plazo, aquí tenemos algunas, Harley Davidson, por ejemplo, a largo plazo tienen resultados financieros extraordinarios. Aquí son 20 años, el promedio de la Bolsa de Valores de Estados Unidos alcanza 280%. El libro de Jim Collins, que se llama Good to Great, también a largo plazo nos alcanza quizás 450%, pero las empresas humanizadas, Firms of Endearment del mundo, pueden llegar hasta 7 veces mejor, más desempeño financiero más grande. Y lo interesante es que después de las crisis, es que el desempeño financiero tiene un gran salto. ¿Qué significa eso? Generan valores no financieros, valor social, emocional, valor de conocimiento, valor técnico, y cuando puede el cliente te compra más.
Cuando el proveedor tiene idea, te trae primero a ti. Cuando la comunidad tiene que salir en defensa a alguien, sale en defensa a tu negocio. Estos son valores no financieros que, en fin, generan a largo plazo mucho más valores financieros. Entonces, ahí viene una pregunta. Miramos cómo crear eso. Sabemos que la ficción científica está siempre presente en las películas, en las ideas, y de la ficción científica empieza a salir la realidad, ¿no? Yo me recuerdo que en 1980 había este entretenimiento infantil, y aquí miramos el teletrabajo, la telemedicina, los robots limpiando las casas, y todo eso empezó a pasar ahora. En pandemia tuvimos teletrabajo, telemedicina y mucho más cosas, ¿no? Esto es la ficción científica creando la realidad, a punto de que nuestro celular hoy tiene más potencia que el primer viaje a la Luna, ¿no? Que los astronautas llegaron a la Luna. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué ficción social estamos creando? ¿Qué vamos a dibujar como una ficción social? ¿Qué va a ser la vida como la vamos a vivir? Porque las empresas en el estatuto no dice razón financiera, dice razón social. ¿Cuál es la razón social para existir? Entonces, a partir de eso, mi sugerencia, empecemos a crear la ficción social, escribirla, darle forma, darle fuerza para que eso empiece a pasar, ¿no? Empiece a realizarse. Y lo que es más bonito, que en Colombia tenemos una certificación fantástica para empresas, para negocios que son sociedades BIC. Entonces, cuando miramos estos 5 pilares de la certificación de sociedades BIC, modelo de negocio está conectado directamente con el propósito evolutivo. El gobierno corporativo es el liderazgo de servir, es el fundamento del capitalismo consciente que se aplica ahí. Luego, prácticas laborales, ambientales y con proveedores, con la comunidad, es reconocer la interdependencia de los stakeholders. Y por fin, todo eso genera lo que llamamos de cultura responsable. Eso es una manera de reconocer las empresas que tienen la inversión en esta filosofía. Y ahí viene la invitación. Yo empecé mi camino con las ideas negativas, ¿no? Marcando lo que no me gustaba trabajar aquí, ahí, en otra parte, y cambiaba de sitio. Si tengo una posibilidad de hacer a cada uno una invitación, una sugerencia, es que conozca a ti mismo. ¿Cuáles son tus talentos? Todos tenemos talentos. Y cuando reconoces qué es importante para ti y cuáles son tus talentos, tienes un camino mucho más fácil, ¿no? Y para mí fue reconocer que la libertad es muy importante. El segundo punto, reconocer que quiero siempre estar aprendiendo, porque si yo no sigo aprendiendo, voy a ser el límite de mi equipo. Voy a ser el máximo que mi equipo puede llegar y mi equipo va a salir. Y el tercer punto es que me encantan los desafíos, me encantan las cosas más difíciles, porque es de ahí donde voy a sacar mi energía para trabajar lo que realmente me gusta. Entonces, mi invitación es que cada uno conozca sus valores, qué es importante a cada uno, ¿no? Y ahí, a partir de eso, tenemos algunas publicaciones que nos pueden aportar mucho. Escribimos el primer libro que fue Fundamentos de Negocios Conscientes, que lo llevamos a Cuba. Si alguien tiene interés, tenemos Activador de Negocios Conscientes, que es un ebook, ¿no? Para trabajar estos elementos antes del canvas de un negocio, empezar a trabajar con los principios del capitalismo consciente, ¿no? Y todos los negocios empiezan de una inquietud. Empiezas una investigación, reconoces un potencial, hay una inquietud, de ahí nacen los grandes negocios. La guía práctica de capitalismo consciente, una publicación de Harvard y luego una publicación colombiana. Todos somos líderes, porque la intención es que el capitalismo consciente nos lleve a un nivel de autogestión. Y este caso de Todos somos líderes, María Victoria Riaño fue la CEO de esta empresa por 10 años. Es una historia local. Todo el ingreso de este libro va a un proyecto en Joropo para los niños que están estudiando. Así que les dejo una invitación y me gustaría mucho hablar, escuchar preguntas y ver qué dudas tienen, porque este camino del capitalismo consciente, cuanto más conscientes estamos de esta filosofía, más fuerza nos ofrece como para aportar y para darle fuerza a nuestro camino de emprendimiento, a nuestro camino de innovación. Cuando tenemos muy claro nuestra causa,
es fácil reconocer innovación, buscar innovación, fomentar la innovación. ¿Está bien? Les dejo un espacio para preguntas. No quería tomar todo el tiempo porque realmente yo creo que las preguntas son la oportunidad que tenemos de conocer un poco más, de ver qué nos toca, cuál es el tema más importante. Y por fin quería dejar un agradecimiento muy grande por esta invitación, porque este camino, mi emprendimiento personal de volver al área de agronegocio, hace parte de mí. Yo digo que hay algunas profesiones del mundo que tienen un propósito muy profundo. El maestro, el campesino, el agricultor, el que produce alimento, ¿no? El que produce alimento nunca produce apenas para uno. Entonces, los productores agrícolas, los que están trabajando en el campo, trabajan para alimentar el mundo. Esto no hay cosa más fuerte que esta idea. Así, no sé cómo hacemos una interacción. Me encantaría escuchar algunas preguntas, algunas provocaciones, porque es donde yo también puedo aprender. Yo creo que lo interesante, el masculino ser cooperativo, mira, no significa que el hombre tiene valores masculinos y la mujer valores femeninos. Ahora escucho ahí la organización. Gracias. Lo importante es, las primeras mujeres que accedieron a posiciones de alto nivel, responsabilidad, por ejemplo, Margaret Thatcher, ¿qué pasó? ¿Cómo era conocida Margaret Thatcher? La dama de hierro, ¿no? Entonces, esto representa que muchas de las mujeres están empezando a ser más femeninas en las posiciones de liderazgo, y los hombres también están adoptando estos valores menos competitivos, más cooperativos, menos eficientes y más participativos, porque con participación te alcanzas más compromiso. Con eficiencia la gente dice, bueno, la decisión del jefe, y ya no necesitamos jefes, necesitamos líderes. Líderes son los que inspiran y los que nos enseñan más cosas. Entonces, el femenino no va a ser más estratégico ni el masculino. El más estratégico es el equilibrio de los dos valores. Porque si tenemos grupos muy colaborativos, muy participativos, puede ser que no tengamos decisiones, tengamos problemas de sostenibilidad económica. Entonces, para mí lo importante ahora es equilibrar los valores. No saltar totalmente del masculino hacia el femenino, pero reconocer que hay valor en los dos. Y no es cambiar a la izquierda o a la derecha. No es common ground, como dicen los americanos, es higher ground. ¿Qué puedo sacar de bueno de este lado y qué puedo sacar de bueno de este lado y crear una nueva realidad con las cosas buenas, no apenas sacando una fuerza de uno o la fuerza del otro? Gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias entonces a Tomás por su respuesta, por su disposición y por este aporte a nuestra comunidad virtual y presencial. Queremos saber si ustedes, asistentes, tienen una pregunta para nuestro ponente que se conecta desde Brasil. ¿Tenemos una pregunta? Bueno, sabemos que estamos en un mundo donde el capitalismo es consumismo, ¿no? Para generar una idea consciente, digamos un producto, ejemplo, celulares, donde la economía sería una economía circular, donde yo quiero que las personas tengan una conciencia, porque si la persona no tiene una conciencia, entonces mi empresa carecería de ese plus, porque, digámoslo así, yo creo un celular donde las partes pueden ser cambiables, el celular es defectuoso, se le pueden intercambiar las partes o salen partes nuevas y se la podemos intercambiar sin que la persona tenga que vender su celular y cambiarlo por uno nuevo, desechando los que ya tenemos. ¿Cómo podríamos hacer para que las personas concienticen? Porque pues yo tengo mi idea de ser más social, colaborar ambientalmente. ¿Cómo podríamos hacer para que mi marca concientice a las personas de que no necesitan cambiar de productos sin generar el consumismo alto que tenemos en esta época? Excelente. Yo creo que cuando miramos al tema de consumismo y la manera que aportamos,
es la evolución natural de la sociedad, de la humanidad. En Europa el consumo es diferente, en Latinoamérica todavía nos falta mucha cosa. Entonces, cuando miramos el pasado, el histórico de la humanidad, siempre nos faltó todo. Entonces, nos falta reconocer que tenemos que cambiar el juego infinito, no ser mejor que alguien. Cuando empezamos a mirar lo que tiene el otro, que Facebook, Instagram, que la gente que vive en Facebook, Instagram son todos los felices, ¿no? Porque los infelices no tienen lo que compartir o apenas comparten las cosas felices y nos ponen en la necesidad de consumo. Porque el consumo es una reacción a creer que podemos ser más felices si tenemos algo. Y yo creo que pandemia nos enseñó, nos ha acelerado el cambio hacia un mundo donde no tenemos que tener todo nuevo. Podemos ser mejores y no tener más cosas. Y cuando hablamos de celulares, de otras cosas digitales, ¿no? La tecnología evoluciona muy rápido. La pregunta es, si la tecnología no evoluciona del 3G para el 5G, más velocidad, más alcance, naturalmente cambia el hardware. El software se ajusta, pero el hardware tiene que cambiar. Y la idea capitalismo consciente no es la única y tampoco la mejor. Hay capitalismo creativo, hay capitalismo inclusivo, hay economía de compartir, hay economía circular. A cada industria, a cada sector, una idea se va a servir mejor. Lo importante es que estas ideas avanzan en la misma dirección, en la dirección de un ecosistema de negocios más conscientes. Así que mi sugerencia es siempre, no te fijes en un nombre, te fijes en una filosofía y busque la filosofía que mejor sirva a tu negocio, a tu situación económica, a tu ecosistema. Entonces, cuando trabajamos en el campo, una cosa que nos venía mucho es cómo creamos más cooperación, porque hay activos en una finca y la otra también, pero ya hay activos suficientes, es como el Uber. ¿Por qué no uberizamos los equipos agrícolas dentro del área rural y potencializamos más la producción de todos colectivamente? Hay muchas preguntas para hacer. Gracias por la pregunta. La obsolescencia es un problema serio de nuestro ecosistema y lo tenemos que, de alguna manera, darle atención. Porque igual, reemplazar es una idea, pero no es toda parte que se puede reemplazar, porque la gente no tiene conocimiento, la técnica para reemplazar las partes y hacer los upgrades de una manera segura para que el equipo siga en utilización, en vida hábil. Gracias por eso. Si hay más alguna pregunta, aquí estoy. Si hay más preguntas, dejo una invitación a los organizadores del evento que hablemos después y grabemos las respuestas a las preguntas que nos siguen para darle respuesta y atención a un tema tan importante. Así que para mí me pongo a la disposición si las preguntas vienen después, porque hay gente entrando y mirando a participar del simposio y tienen más preguntas, que vengan las preguntas, me propongo a sentar con la organización y contestarlas a todas. Gracias. Bueno, desde la organización nos dicen, Tomás, que nos dan espacio para una última pregunta de nuestros participantes virtuales. También a nuestros asistentes presenciales les agradezco si tienen sus preguntas, pues ahí por favor nos las escriban para hacérselas llegar a él, que amablemente pues se puso a disposición de nosotros. Entonces, nos pregunta Andrés Salazar. Tomás, desde su perspectiva, el empresariado en Colombia, ¿bajo qué proporción debería tener su RSE, elementos tecnológicos y elementos ambientales que coexistan sin ser invasivos en sus operaciones? Bueno, volvemos. Yo creo que la proporción es en proporción al nivel de conciencia de cada uno. No podemos poner a la gente a hacer más de lo que comprende un líder. Yo veo siempre como una mejor medida de generación de valores mirar a los objetivos de desarrollo sostenible, que mucha gente piensa que son objetivos base a gobierno, a empresas. Estos ya están traducidos a la vida personal, a la vida de las personas naturales a diario. ¿Qué puedes hacer en cada uno de estas áreas de objetivos de desarrollo sostenible? Y así cambiamos la conciencia de las personas
cuando comprenden qué acciones pueden tomar para mejorar el mundo a su alrededor. Y eso permite que las empresas, los líderes, empiecen a cambiar. Entonces, cuando hablamos, ¿a qué proporción? A la proporción del nivel de conocimiento. Entonces, por eso que la importancia, el líder tiene que estar en constante aprendizaje para subir la conciencia y reconocer que la proporción puede ser mayor, más grande. Gracias. Gracias, Tomás, por su disposición, por compartir toda esta experiencia con apertura y generosidad para nuestro público. Los invito a que quienes están presenciales le agradezcamos con un aplauso, por favor.